Me da mucho gusto saludarles. Espero que estén bien. Veo ahí algunos hermanos que ya están conectados, algunos conocidos de hace mucho tiempo. Qué gusto me da mucho, me bendice mucho estar eh, por este medio eh, compartiendo la palabra. Quiero compartir mi pantalla, espero que la puedan ver. Eh, y les suplico que oremos. Amén. Ayúdenme a orar, pedirle a Dios que nos auxilie una vez más en poder transmitir un pensamiento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de reunirnos virtualmente con mis hermanos. Te suplico en el nombre de Jesús que la gracia, la unción, la revelación de tu Espíritu Santo nos acompañe para eh, trasladar un pensamiento que viene de Dios. Te suplico, Señor, te pido en el nombre de Jesús que uses mi vida, mis labios, mi boca, y que pueda ser como un portavoz de tu palabra, Señor, sabiendo que tú eres el que habla, el que enseña, Espíritu Santo, y que nosotros nada más trasladamos lo que viene de parte tuya. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, eh, de nuevo, libertad, Señor, que pueda hacer con entendimiento. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pues, gloria a Dios, gloria a Dios. Quisiera que me acompañen, por favor, a Segunda de Reyes. Espero que puedan ver mi pantalla, 25-27. Y quisiera que podamos, eh, permítanme un segundo, platicar un poco sobre algo que el Señor me hacía recordar, eh, y que sentí mi corazón trasladarse. Segunda Reyes 25-27 dice, y aconteció que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes de Udécimo, a los 27 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión a Joaquín, rey de Judá, y le habló con benevolencia, y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban en Babilonia. Le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día, todos los días, el resto, dice, todos los días de su vida. Amén. Eh, yo no sé si estamos familiarizados un poquito con el contexto de, de este pasaje. Si no, me gustaría hacer un contexto breve para que entendamos de quién está hablando y en qué momento de la historia bíblica estamos hablando. Eh, todos sabemos, ¿verdad?, que el reino de Israel, después de Salomón, se dividió, ¿no? Con la caída de Roboam y Jeroboam, ¿verdad? Se divide el reino, ¿verdad? Y queda el reino de Judá y las 10 tribus del norte. Y bueno, ya habían dos reyes en Israel, eh, el reino de Judá y el reino del norte. Eh, y así, bueno, ha permanecido eh, pues hasta el día de hoy prácticamente. El reino de Judá tenía su capital en Jerusalén y el reino del norte su capital en Samaria. Y por, pues, mucho tiempo permanecieron divididos. Y hasta el día de hoy no se ha reunificado el reino. Pero eh, estos reyes desobedecieron a Dios y el Señor los entregó, ¿verdad?, en manos de sus enemigos. Y uno de esos enemigos fue Babilonia.
Babilonia, Dios entregó el reino a Babilonia y tomaron cautivo eh, a los hijos de Dios y se los llevaron a Babilonia. Uno de esos cautivos fue el rey de Joaquín, que era el rey de Judá, ¿no? Se lo llevaron, él era un joven prácticamente, se acababa de tomar el reino, ¿verdad? Y cuando llegó la invasión de Babilonia, y se lo llevaron preso, y estuvo preso 37 años. Eh, Realmente es una historia terrible, ¿va? Triste, ¿va? Un joven encerrado 37 años eh, en un pueblo extranjero. Pero hubo un cambio de rey. Y ahí quiero empezar. Hubo un cambio de rey. Vino un nuevo rey que se llamaba Evil Merodach. Aquí está su nombre, ¿no? Evil Merodach. Y este rey hizo sacar a Joaquín a los 37 años de estar preso. Lo hizo sacar de su cautiverio. Eh, y esto para mí es algo precioso, hermano, porque yo puedo ver ahí, hermano, una hermosa figura de Cristo en nuestra vida, que durante mucho tiempo nosotros estuvimos cautivos, ¿no? Hubo un rey que nos cautivó, que nos apresó y nos tenía ahí encerrados, ¿no? Pero vino un nuevo rey, ¿no? Ese rey es nuestro Señor Jesucristo. Conocimos un nuevo rey. Y ese nuevo rey lo que hizo es sacarnos de nuestra cautividad, ¿no? Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y después de sacarnos de nuestra cautividad, nos habló palabras de bendición, nos habló bien, ¿no? Y nos puso en un lugar de honor, ¿no? Nos puso, nos sentó junto a príncipes de su pueblo, dice eh, Ana, ¿verdad? La madre de Samuel, que dice que él levanta del polvo al pobre y al menesteroso y del muladar, los levanta para sentarlos junto a príncipes de su pueblo. Entonces eso es lo que el Señor Jesucristo, como un nuevo rey sobre nuestras vidas, vino a hacer en nosotros. Y el objetivo de él era sentarnos a su mesa, ¿no? Sentarnos a la presencia del rey y que comiéramos. El día de ayer estuvimos celebrando la Santa Cena, es decir, estábamos sentados a la mesa de nuestro Señor, ¿no? Porque ese es el objetivo del Señor, sacarnos de nuestra cautividad, sacarnos del mudar, sacarnos del mundo y sentarnos en su mesa. Pero antes de sentarnos a la mesa, yo quisiera que nos concentráramos un poquito en eso. Le cambió sus vestidos de prisión. Esto es para mí importante porque significa que el Señor quiere, antes de sentarnos a su mesa, cambiarnos las vestiduras. Recuérdense, nosotros estamos esperando el retorno del Rey de Reyes, ¿no? Que venga por nosotros. Y tenemos una promesa que nosotros vamos a sentarnos en un banquete llamado las bodas del Cordero y que ahí vamos a volver a tomar la Santa Cena. El mismo digo, yo no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que lo tome con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, vamos a celebrar una Santa Cena, digámoslo así, celestial con él. Pero antes que eso suceda, es necesario que haya un cambio de vestidura. Y de eso es lo que quisiera yo platicar con ustedes hoy. Permítanme, denme un segundito en lo que pongo aquí mi cronómetro, porque denme un segundo, perdón. ¿Qué hora es? Son las
las 8:47. Ah, entonces deberíamos estar terminando a las 9:30, más o menos, ¿no? 9:30 deberíamos estar. Solo para tener una idea de los tiempos. Entonces, eh, ¿qué les estaba diciendo? Estábamos hablando del cambio de vestidura, ¿no? Entonces, lo que el nuevo rey que llegó a la vida de, de Joaquín, ¿no? Lo quiso bendecir, ¿no? Lo quiso honrar, le quiso devolver un poquito el honor, ¿verdad? De rey, ¿no? Y lo sentó en un lugar especial, en un lugar privilegiado. Pero no se podía presentar en la mesa del rey con las vestiduras de prisión, porque ya no era un prisionero, ya no era, ya su condición había cambiado. Entonces, los vestidos, nuestros vestidos, lo que vienen a representar es la condición de la vida que tenemos. Entonces, el mensaje es, la ropa que usa, espiritualmente hablando, representan el estado espiritual en el que está nuestra vida. Y también yo diría que la ropa que usamos, de alguna manera da un mensaje, de alguna manera la ropa que vestimos transmite algo, ¿no? Hace poco estuvimos con mi esposa por ahí y llegó una persona a vender. Así estábamos ahí en como una plaza o algo así, ahí. Pues es normal, ¿verdad? Que, que alguien pues pase ofreciendo alguna venta, ¿no? Pero fíjense que llegó una persona eh, y desde que se vio que su apariencia, la forma en que la persona se presentaba, era distinta, ¿no? Eh, y esta persona vendía más, ¿verdad? Se miraba que tenía más, un mejor negocio, ¿no? Pero a la conclusión que nosotros pudimos ver era cómo la persona se presentaba, cómo era su presentación. Entonces, si una persona quiere llegar y vender algo, y eso está comprobado, la presentación de aquella persona, la forma de vestir, la forma de cómo se proyecta, influye en el trato o en el resultado que va a tener en otras personas, ¿no? Bien dicen por ahí que como te ven, te tratan, ¿no? Sí, eso es una verdad, ¿no? Entonces, si uno a veces quiere proyectar algo y no tiene los vestidos adecuados, es más difícil, ¿no? Si alguien va a una entrevista de trabajo, si alguien va a querer cerrar un negocio o a querer, no sé, a presentarse con una autoridad para hacerle una solicitud de algo, la presentación de los vestidos de esa persona le puede abrir o cerrar la puerta. Ahora, no deberíamos juzgar a alguien por su vestimenta, ¿verdad? Pero la vestimenta proyecta algo, transmite algo, nos puede abrir o cerrar las puertas, porque así es el ser humano, así somos, es nuestra naturaleza. Eh, yo no estoy diciendo que juzguemos las apariencias, no, 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 de ninguna manera. No hay que juzgar el libro por la portada, pero sí la portada nos influye, sí tiene una influencia, la, cómo nos presentamos. Ahora, estoy hablando de cosas literales, pero que si las conectamos con las cosas espirituales, posiblemente nos estemos presentando con las vestiduras inadecuadas delante de Dios, aunque somos sus hijos.
Podemos llevar la ropa incorrecta. Mire, hay algunos lugares, hermano, que son muy finos, ¿verdad? Muy exclusivos. Y uno no puede llegar ahí con cualquier ropa. En algunos lugares dicen, en este lugar se viene de etiqueta, se viene con traje, con corbata. Si no, no entra. Porque cada lugar tiene su vestimenta. Si usted va a un balneario, ahí le dicen en el balneario, en la piscina, con qué ropa tienen que entrar ahí. Si usted va a una boda, hermano, usted sabe con qué ropa va a entrar. Entonces, muchas veces se nos cierran puertas o no obtenemos el resultado que queremos porque no tenemos los vestidos correctos. Y es necesario que tengamos un cambio de vestiduras. Y de eso es lo que, con la ayuda de Dios, quisiera eh, platicarles hoy, si el Señor me lo permite. Entonces, para presentarse a la mesa del rey, era necesario que le quitaran los vestidos de prisión, porque no podía entrar así delante del rey. Entonces, hermanos amados, el rey nos está invitando a un banquete. El rey nos está invitando a un lugar especial. El rey nos está invitando a un lugar donde nos quiere bendecir, pero sin las ropas correctas, no podemos ingresar ahí. Dios te quiere bendecir, hermano. Dios quiere darte cosas nuevas. Dios quiere llevarte a una nueva dimensión. Dios quiere tener encuentros contigo, pero sin las ropas correctas, posiblemente sea un estorbo para que eso suceda. Ahora, yo tengo que poner fundamentos bíblicos, ¿va? Aquí ya puse uno, ¿va? Obviamente estamos viendo figuras, estamos viendo sombras y figuras de lo que podrían proyectarse en nuestra vida. Nosotros representados en la vida del rey Joaquín y Evil Merodach, ¿verdad? Como una figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario poner algunas otras bases bíblicas, ¿verdad? Génesis 41:14. Acompáñenme a leer, por favor, Génesis 41:14. Dice, entonces el faraón mandó a llamar a José y lo sacaron a prisa al calabozo. Y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos, vino a faraón. Entonces, hermanos amados, el rey te manda a llamar. El rey, el gobernante, te manda una invitación. Pero uno está tal vez en una posición de prisionero, ¿verdad? Hermanos, hay hijos de Dios metidos en prisión. Hay hijos de Dios metidos en cárceles. Y en la cárcel se le pone una vestidura. Hay hijos de Dios cautivos. Entonces, en esa cautividad tiene una vestimenta que lo identifica como prisionero. Yo estoy hablando, hermano, no estoy hablando de gente que no conoce de Dios. Estoy hablando de hijos que ya conocen a Dios, que quizás se congregan, que quizás sirven, que quizás tienen algún cargo, hermano. Quizás algunos son ministros, pero están metidos en un calabozo. Quizás tienen promesas de Dios, sueños que Dios les ha dado, visiones, revelaciones. Hermano, José, Dios lo usaba. Tenía la interpretación. Era un soñador de sueños, hermano. Era pues, casi como una figura profética. Ahí él era el ayudante en la cárcel, pero estaba cautivo porque estaba siendo formado, estaba siendo preparado. Dios lo había permitido, pero estaba encarcelado. ¿Cuántos hijos de Dios no hay metidos en cárcel?
en problemas de los que no pueden salir. Mire, un cautivo, para que podamos identificarlo, es una persona que está metida en una situación de la cual no puede salir por sus propios medios. No, no es un problema de actitud, no es un problema de recursos, no es un problema de consagración, no, no, no. Está metido en una situación de la cual, si Dios no lo saca, no va a salir de ahí. Y a veces son problemas en los cuales estamos, hermano, presos. A veces son eh, situaciones, hermano, de carácter pecaminoso, en donde los hijos de Dios no pueden salir de ahí, están metidos. Ya son salvos, ya son redimidos, pero tienen un vestido prisionero que los acompaña. Entonces lo que necesitan ahí es que se oiga la voz de Dios, la voz libertadora de Dios, la voz que nos diga, saquen a mi hijo de la cárcel, saquen a José de la cárcel. Vamos a ver quiénes están conectados aquí. Saquen a Carlos de la cárcel, saquen a Blanca de la cárcel, saquen a la hermana Guille de la cárcel, a Jesús Obregón de la cárcel. Son problemas, hermano, que no podemos vencer por nuestras fuerzas, sino que alguien, o también nos tienen ahí, hermano. Entonces, hoy el Señor quiere hacer una palabra, dar una palabra de nosotros y decirnos que Él ha venido a proclamar libertad a los cautivos y sacar de la cárcel a sus hijos, hermano, que tal vez por mucho tiempo has estado en una situación y le has rogado a Dios, le has pedido a Dios, Señor, quiero salir de aquí, que se sienten atrapados. Entonces, el rey mandó a llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo. Pero hubo un proceso antes de que se presentara a Dios, delante, pues, delante del rey, ¿va? Que vendría a ser una figura de nuestro rey, ¿no? Entonces hubo un proceso de limpieza y de cambio de vestidura. Se afeitó, se preparó, no se podía presentar delante de él como estaba, en esa condición. Pero muchas veces uno quiere venir delante de Dios sucio, sin afeitarse, sin prepararse y con vestidos incorrectos. Que ya salimos de la cárcel, pero tenemos los vestidos de la cárcel todavía. El vestido es algo que cubre a la persona. Cuando usted ve a alguien, usted siempre va a ver cómo va a vestir a la persona. Por eso, hermanos, yo les aconsejo, ese es un consejo de su hermano querido, no, no es. El pastor sabrá qué indicaciones da y la pastora Nina ya va. Pero cuando usted venga delante del Señor al servicio, yo les sugiero que venga presentable, físicamente, va, su atuendo, venga con lo mejor que tenga. Y obviamente que el atuendo sea acorde al atuendo interior, va, ¿no? Al vestido interior. Pero si venimos por dentro con un vestido bueno, también por fuera. Yo no les voy a decir, va, cómo tiene que ser, va. Pero yo pienso yo que cada quien debería agarrar lo mejor que tiene. Y ese día, aunque sea ese día que se bañen, que, se, que vengamos, hermano, guapo, presentables delante de Dios. Obviamente, hermano, no debe ser nada más algo externo, también debe ser algo interno. Pero el interno debe estar relacionado con o sea, lo invisible debe ser relacionado con lo visible, ¿no?
especialmente si tenemos un privilegio de altar, ¿va? Que nos pongamos hermosos, internamente y externamente. Entonces, se cambió los vestidos de prisión. Y después vino el faraón y después vino a desarrollar el ministerio, su llamamiento, su función. Perdón. Entonces, hermanos amados, Dios ya te liberó, pero es posible que aún tengas vestiduras de prisión. La vestidura es un recuerdo de aquello. Quizá ya no estamos en esa situación, pero constantemente estamos recordando, 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 porque ya nos acomodamos a la vestidura y es necesario que nos quitemos esa vestidura porque ya no estamos ahí. Déjeme com- comentarle una anécdota, ¿no? Eh, yo trabajaba en una empresa, estaba muy, muy feliz en esa empresa porque era una empresa que para mí tenía mucho, mucho prestigio, ¿verdad? Y yo me sentía orgulloso de ser parte de esa empresa. Y esa empresa nos regaló una chamarra, ¿verdad? Una chumpa, decimos en Guatemala, con el nombre de la empresa atrás. Y yo la portaba con mucha honra, ¿verdad? Y pues resulta, ¿verdad? Que terminó mi tiempo en esa empresa y empecé a trabajar en otro lugar. Y un día tuve la genial idea de llevarme a la nueva empresa la chamarra que me habían dado en la otra empresa, que era competencia, ¿va? Era una empresa competidora. Hermano, yo no sé en qué momento se me ocurrió eso, pero en cuanto entré, me llamó el jefe y me dio una regañada y me dijo, ¿dónde trabajas? ¿Aquí o allá? Te quitas inmediatamente esa chamarra. No la quiero ver. Con toda razón, hermano, con toda razón. Y me dio una vergüenza. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver? ¿Por qué traigo ese ejemplo? Porque yo ya no pertenecía a otro lugar. ¿Qué hacía con eso en el nuevo? No podía, hermano. No podía. Era la ropa inadecuada. ¿Qué mensaje estaba dando? Que yo todavía estaba soñando, suspirando con mi trabajo anterior. No. Ahora ya estaba en un nuevo lugar y tenía que ponerme la ropa. Como dicen las empresas, tenía que ponerme la camiseta del nuevo lugar. Ahora, voy a trasladar esto a la iglesia. Tal vez, hermano, no sé, tú estabas en otra congregación, ¿verdad? O en otro ministerio, con otro pastor, y ya tenías una vestidura que ahí te dieron y que tú amaste y apreciaste. Pero ahora Dios te trajo un nuevo lugar y no puedes traer la vestidura de allá. Es decir, vamos a poner un ejemplo práctico. Tal vez aquí las cosas se hacen diferentes. Y uno no puede estar diciendo, allá en donde yo me congregaba antes, hacíamos así, hasta. Hoy el pastor que tenía antes me enseñaba esto y esto. Y la pastora donde estaba antes me trataba de esta manera. Y la alabanza donde allá sí estaba bonito. Hermano, entonces, si ya estás en un nuevo lugar, ¿por qué tú estás recordando de dónde saliste? No vas a ser feliz en el nuevo lugar porque vives recordando el lugar anterior de donde ya no estás. Hace unos días estábamos eh, en cierto lugar y estábamos hablando de la nostalgia. Y había un muchacho, ¿no?, que vivía en un mejor lugar ahora, en un país donde estaba mejor, donde
tenía un buen trabajo, una buena congregación, estaba bien el muchacho, pero él no era de ese lugar, sino que su lugar de origen era otro. Y entonces él decía, es que yo vivo suspirando por mi pueblo, yo como anhelo y como sueño con allá con mi rancho donde yo vivía y la iglesia que tenía antes. No podía disfrutar lo nuevo porque aún tenía recuerdos de lo anterior. Entonces, estas son las vestiduras que a veces los hijos de Dios traen. Ya son libres, ya Dios los sacó de su esclavitud, ya Dios los sacó del calabozo, pero viven recordando sus angustias pasadas, que traen vestiduras de prisión. Ay, hermanos, ya me detuve mucho ahí, perdón. Bueno, mire, Génesis 3:21. Mire, cómo uno se tiene que presentar delante de Dios. Uno delante de Dios se tiene que presentar con las vestiduras correctas. Y el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Por qué? ¿Por qué les hizo esas vestiduras? Porque se habían quedado descubiertos. Ellos habían intentado taparse con hojas de higuera. Eso lo podemos ver aquí en... Ujú. Ahí está, pero aquí está, mira, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, ¿por qué supieron que estaban desnudos? Porque antes tenían otra cobertura. O sea, ¿qué los cubría antes? ¿Por qué no se daban cuenta que estaban desnudos? Porque tenían una cobertura. Solo que la cobertura no era natural, sino que dice la Biblia que la luz era la vida de los hombres. Eso lo dice Juan, ¿verdad? Entonces ellos no tenían sangre, sino que tenían luz en sus venas. Entonces eran seres de luz. Y entonces por la luz que tenían, no se daban cuenta que tenían. Estaban desnudos, pues, porque su vestidura era de luz. Entonces al pecar, perdieron y se les puso sangre. Entonces se dieron desnudos, porque se les quitó esa cobertura de luz. Y entonces dijeron, no, ¿qué hacemos para taparnos? Consiguieron hojas de higuera y buscaron su propia cobertura para tapar su vergüenza, para tapar, hermano, eh, su bajeza. Entonces el Señor los fue a visitar y los vio con la cobertura incorrecta. Bueno, ya ustedes saben, conoce ahí un poquito la historia. Y les digo, ¿saben qué? Ustedes no pueden estar con esa cobertura. Les voy a cambiar las hojas por pieles. Y el Señor hizo vestiduras de piel. Ok, muy bien. Entonces, ¿para qué hay una vestidura de piel? ¿De dónde salió esa piel? ¿A qué tienda fue a comprar esa piel? A Liverpool, a Sears, Palacio de Hierro. ¿Dónde consiguieron esa piel? Hermano, un animalito tuvo que ofrendarla. Tuvo que haber un sacrificio. El Señor tuvo que sacrificar. Yo me imagino que un cordero. No lo dice, pero lo sospecho que le puso pieles de cordero para cubrir, para vestirlos. Porque ustedes son pecadores, son mis hijos, no pueden andar así. Por eso, hermano, yo no entiendo cómo muchos hijos de Dios rechazan el concepto y la enseñanza de la cobertura. Si ahí está claro. Adán y Eva necesitaban ser vestidos.
Pero para que haya un vestido, tiene que haber un sacrificio. No te puedes vestir con lo que tú quieras, sino con la vestidura que tu padre te da. Muchos hijos de Dios se ponen las vestiduras que ellos quieren. Esta cobertura me queda bonita. Este pastor es el que yo elijo. Este ministerio, este apóstol. No, no, no es así, hermano. Uno no elige su cobertura. Dios la elige. Tal vez piensas que tú la elegiste, pero no fue así. Dios te eligió una cobertura. Y si tú eliges tu cobertura, tarde o temprano la vas a perder. Hay veces que se eligen coberturas por afinidad. ¿Va? Ah, es que me cae bien. Aquel pastor me cae bien y yo por eso voy a estar ahí. No, no es porque te caiga bien. No es porque te predique bonito o el templo sea bonito. No, hermano. El lugar en donde Dios te coloque, ahí es donde tú vas a prosperar. ¿Verdad? Si Dios te trajo a esta casa, si Dios te trajo a este ministerio, aquí tienes que estar, porque Dios lo eligió para ti, ¿verdad? Yo me acuerdo, y veo a veces a los hijos, ¿verdad? Que cuando están pequeños, el papá y mamá, más que todo mamá, le elige el vestido, ¿no? Pero llega una edad donde los hijos, no, 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 ese vestido no me gusta, ¿verdad? Pues ya se sienten grandes y se quieren vestir ellos, ¿verdad? Elegir sus propios vestidos. Pero el apóstol Pedro, ¿se recuerdan? Aquella palabra que el Señor les dio. A ver, déjenme la busco. Eh, Ahora, a ver, sí, aquí está bien. En verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Es decir, tú te ponías tus vestiduras de higuera, ¿no? Te ponías las vestiduras que tú querías, ¿no? ¿Por qué? Porque eras joven, eras muchacho, eras inexperto, eras inmaduro, ¿no? Pero cuando seas viejo, ese viejo no está refiriéndose a edad, ¿no? Está refiriéndose a una madurez, está refiriéndose a alguien que ya creció, que ya se desarrolló, ¿verdad? Que ya es una persona que tiene sus completas facultades mentales. Porque mira, cuando uno es joven, uno no ha desarrollado su capacidad intelectual. Eso no lo digo yo, eso lo dice la ciencia, que hasta los 21 años no se ha desarrollado el cerebro completamente. Y lo último que se desarrolla es el lóbulo frontal, que es el lugar en donde se desarrolla el tema de la responsabilidad. Por eso, en algunos lugares, hasta los 21 años, es una edad legal para tomar decisiones propias, ¿no? En otros países es a los 18. Bueno, ok. Pero realmente, hasta los 21 años, la persona no es mentalmente capaz de desarrollar todo. Alguien tiene que decidir algunas cosas. Pero el maduro o el viejo, pues, ¿no? El que ya creció, el que ya tiene alguna experiencia, dice, extenderá las manos y otro te vestirá. Ya no vas a elegir tu cobertura, sino que alguien va a elegir la cobertura por ti. Por eso, hermano, yo mm, digo y repito, cuando uno se va a congregar en un lugar, tiene que preguntarle a Dios si ese es el lugar que Dios tiene para uno. Yo no debería elegir en dónde reunirme, sino que es Dios el que lo vale. Algunos lo eligen porque les queda cerca. ¿Va? No, no debería ser así, hermano. Pregúntale a Dios, ¿verdad? Y si Dios te confirmó, entonces déjate cubrir, ¿verdad? Porque otro te vestirá, otro te va a poner cobertura y te llevará a donde no quieras ir. Bueno,
Sigamos, hermanos, porque el tiempo apremia. 21:17. Ok. Entonces, Dios no te quiere ver desnudo. A Dios no le gustan los desnudos. Mire, la vestidura es lo que los demás pueden ver. Eso es importante saber. Las vestiduras es un mensaje que transmitimos hacia los demás, ¿no? Y por los cuales los demás nos pueden identificar a nosotros, ¿no? La vestidura da identidad a quien lo pone. Por eso es importante que si ya no somos presos, que nos quitemos las vestiduras de preso y nos pongamos las vestiduras correctas. Si usted identifica a alguien por el traje que porta, ¿no? Usted ve a un policía y usted reconoce que es policía por el traje que tiene, por el uniforme que tiene. Usted ve a un estudiante, tiene un uniforme. Aunque no nos gusten los uniformes, nos identifican. Usted quiere ver a una autoridad, un rey o alguien, el traje, mire, el hábito no hace al monje, pero lo identifica, ¿no? Génesis 38:13. ¿Cómo voy de tiempo? Yo creo que llevo más o menos como 40 minutos. No sé, déjenme revisar. Sí, más o menos llevo 40 minutos. Bien, Génesis 38:13. Dice, entonces le hicieron saber a Tamar, y se lo hicieron saber a Tamar diciéndole, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus ropas de viuda y se cubrió con un velo. Se envolvió bien y se sentó a la entrada de Naín, que está en el camino de Timnat, porque veía que se le había crecido y aún no le había sido dada por mucho. Entonces cuando Judá la vio, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro y se desvió el camino junto a ella y le dijo, vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, bueno, ok. Entonces vino esa mujer, le estaban haciendo una injusticia. Judá no estaba cumpliendo con ella eh, la ley del Levirán. Entonces ella se vio forzada a engañarlo, disfrazándose, poniéndose vestiduras. Se quitó los vestidos de luto y se puso otros vestidos para hacerle pensar a, a Judá que era una ramera. Y de esa manera ella podría recibir la ley del levirato que por derecho le correspondía. Entonces ahí Judá estaba obrando mal, Judá estaba en un momento, digámoslo así, pues espiritual, volando bajo. Entonces se acercó a ella y de esa manera, con un engaño, ella eh, obtuvo lo que necesitaba, ¿no? Pero no vamos a entrar mucho en el tema ahí del levirato, sino a donde yo me quiero enfocar es que ella se cambió los vestidos para dar a entender lo que no era. Entonces aquí yo quisiera tomar eso, hermano. Y muchas veces uno se pone vestidos para dar a entender algo que uno no es. Y eso técnicamente se llama un disfraz, ¿no? Tiene una apariencia, pero realmente no es. Entonces muchas veces, hermano, a veces pensamos que por el vestido espiritual que tenemos, eso nos hace algo. Eso tampoco es correcto. Porque uno puede tener una apariencia de piedad, pero ser impío. Entonces tiene una vestidura correcta, pero no es una persona correcta, ¿sí? Y también los estafadores se visten bien para engañar, ¿va? Y a cometer una estafa.
También hay gente que se viste de policía para hacer sus fechorías. Pero eso pasa dentro del pueblo de Dios, que aparentemente vemos a alguien que tiene una vestidura correcta, pero realmente lo que pretende es engañar a los demás. Bien dicen por ahí, son los vestidos de oveja. Entonces también eso tiene, esas vestiduras no las tenemos que quitar. Si no somos algo, no deberíamos portar esas vestiduras. Ella no era una ramera, no lo era, pero se vistió como tal para engañar a los demás, y- porque quería tener un objetivo. Y eso a veces sucede con nosotros, con hijos de Dios. Y voy a poner un ejemplo ahorita de los jóvenes. Mientras quieren conquistar a la jovencita, tienen una apariencia de alguien bueno, de alguien santo, correcto, trabajador. Y parece, ¿va? Que sí es eh, alguien, un buen partido. Pero ya una vez que la tienen en la bolsa, sacan las garras. Yo lo hemos visto. Hemos visto gente, hermano, que parece que es híjole, un super candidato buenísimo para, para alguien. Y hermano, trabajador, esforzado, amable, respetuoso, colaborador. Pero una vez casado, decimos, ¿y este quién es? Loco, no quiere dar ni para que sus hijos coman. Hermano, uno totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las apariencias no se pueden mantener durante mucho tiempo. Las apariencias son temporales. Entonces, uno delante de Dios a veces trae apariencia, una vestidura falsa que uno no debería portar. Entonces, no sería mejor que, o sea, me va a quitar estas vestiduras, Señor, porque no soy esta persona. Ya no puedo fingir, ya no puedo pretender ser lo que no soy. Había una canción hace muchos años de un grupo allá en Guatemala que decía, quítate la máscara, hipócrita. Era fuertísimo, porque hay gente que tiene máscara y parece que son buenos hijos de Dios, pero por dentro, ay, no son, o parece que son, o hay gente que parece que son ministros, hermano, que parece que son siervos de Dios, pero por dentro son terribles y hacen mucho daño a la iglesia. Por eso debemos estar equipados con el don de discernimiento, porque cuando tenemos ese don, ahí, hermano, el Señor muestra quién hay detrás de la careta, quién hay detrás de la apariencia de piedad. Parece, parece que, pero por dentro a veces el Señor revela. Por eso roguémosle al Espíritu Santo, hermano, que nos dé ese don maravilloso del discernimiento, para que podamos ver más allá de las apariencias. Las apariencias también, hermano, pueden ser engañosas. Ay, Señor. Mateo 25, perdón, 22:11. Mire, pero cuando el rey entró a ver los comensales, vio a un que no estaba vestido de traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atarle las manos y los pies y echarlo a las tinieblas de fuera. Y ahí será el llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. Perfecto. Entonces vemos otro caso de alguien que estaba en un lugar sin las vestiduras correctas. Esta es una parábola que, a mi entender, es las bodas del Cordero.
A esas bodas todos estamos invitados, unos como comensales y otra como novia, ¿verdad? Porque no todos se van a casar con el cordero, van a haber algunos invitados, algunas doncellas, y va a estar la novia del cordero. Entonces, acá está hablando del comensal, es decir, de aquel que no es novia, pero que fue invitado. Entonces, este comensal tenía que tener un vestido de boda. Debe estar vestido correctamente. Pero se coló, yo no sé cómo pasó, pero como que si no tenía la vestidura correcta, no podía entrar a las bodas. Entonces, hermanos amados, debemos prepararnos y vestirnos desde ya, estar preparados con nuestras vestiduras para presentarnos a las bodas del Cordero. El que no tenga las vestiduras correctas va a ser echado fuera, va a estar en la fila, ¿va? Quizá, queriendo entrar, pero me van a decir, ¿sabes qué? Te regresas a la gran tribulación, porque no estás con tus vestiduras correctas. Entonces, desde ya, hermanos amados, vistámonos, vistámonos, preparémonos. Yo les invito a que busquemos esas vestiduras. ¿Cómo debemos ir a las bodas? Ahí tendríamos que desarrollar en la palabra cómo se hay que presentarse a una boda. ¿Verdad? Si somos comensales, pero si somos novia, miren, acompáñenme, por favor. Acompáñenme. Apocalipsis 19:7. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, allá no son los comensales, es su esposa, la novia, se ha preparado. ¿Cómo se ha preparado? Y a ella se le fue concedido vestirse de lino fino. Entonces, la preparación de la novia tiene que ver con un vestido, tiene que tener la vestidura correcta. Pero para vestirse de lino fino tiene que despojarse de las vestiduras incorrectas. Ya vimos ahí un par, ¿verdad? Vimos las vestiduras de viudez, vimos las vestiduras de, de ramera, ¿no? Y entonces tiene que haber un cambio de vestidura. Tiene que quitarse la vestidura de las hojas de higuera y tiene que ahora prepararse para las bodas con lino fino, resplandeciente y limpio. O sea, no simplemente tienen que ser lindos, sino que tiene que estar limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, no es una vestidura natural, son actos. ¿Cuáles son las acciones justas, amor, de los santos? Tenemos que ir a investigar. Ahí tendríamos que ir a ver un tema. ¿Cuáles son las acciones justas que nosotros como hijos de Dios debemos tener? La novia del Cordero. La novia no puede ser una novia injusta. No podemos practicar injusticias, hermano. Procuremos tener acciones justas. El tiempo se me agota, pero les dejo de tarea ir a ver sobre la justicia, sobre las acciones justas que debemos practicar. Ah, mira, pues, vamos a decir una acción justa. Mira, ah, pero, no, permíteme. Estoy buscando aquel pasaje que dice, no es justo que descuidemos la oración y la palabra
para servir las mesas. Eso está en Hechos. Vamos a buscar aquí Hechos. Hechos capítulo 2 o 3. No, no, creo que era el 3. Vamos a ver. Si alguien me ayuda a encontrarlo, se lo agradezco mucho. Eh, Hechos 6:2. Gracias, hermano. Perdón, hermanos. Hechos capítulo 6:2. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas contra los judíos nativos. Mira, hermano, siempre que hay multiplicación, siempre que hay más gente, van a haber más problemas. Por eso, hermano, eh, yo le pido a Dios que las congregaciones crezcan en número. Es bonito, es hermoso, pero estemos conscientes que si llega más gente, van a haber más problemas. Siempre que hay más, invite usted a una fiesta a su casa y tal vez se preparó para 10 y le llegan 50, va a tener problemas. Entonces lo mismo pasa en la iglesia, ¿no? Entonces mire el problema que sucede ahí, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces había un problema ahí con la comida, por un problema racial. Había un problema ahí entre los helenistas, que es decir, griegos, y los judíos nativos. No, no se querían muchito, entonces a una les daban más y a otra les daban menos. ¿Por qué? Porque eran de otro pueblo. ¿Ya? Entonces los dos se convocaron a la congregación de los discípulos y les dijeron, no es conveniente que descuidemos la palabra para servir la mesa. Pero este versículo, en otras versiones, dice, no es justo, no está bien. Había una palabra, una traducción. No está bien, no es razonable, no es apropiado, no es grato, eh, no es correcto, no es justo. Aquí está, esta es la traducción que yo le quería comentar. No es justo que dejemos la palabra de Dios y sirvamos las leyes. Entonces, ¿cuál sería una acción justa, hermano? Con la cual nosotros nos tenemos que vestir. A ver, yo voy a abrir el micrófono. Voy a abrir el micrófono a ver qué me dicen los hermanos. ¿Quién quiere participar? Y decirme aquí cuál es la acción justa. No veo las manitas levantadas. A ver, hermana Veraliz. A ver, ¿quién levantó la mano primero? No sé. Ahí Buenas está. noches, pastor. Yo puedo ver ahí que es el servicio, el servir. Sí, tiene que ver con el servicio, pero ¿cuál sería la injusticia? O sea, está bien, hermano, yo estoy de acuerdo contigo, pero ahí ¿cuál sería la injusticia que estaban haciendo? Como dejarle todo a la autoridad. Totalmente de acuerdo. No es justo que dejemos solos a los pastores, a los ministros, y que ellos resuelvan. ¿Sí, sí me escuchan ahí o no? Hermano, ¿quién más iba a hablar? Creo que la familia Chávez Zamora también levantó la mano. ¿Quieres reactivar tu audio, hermano Jorge?
¿Sí me escuchan? Sí, pastor, buenas noches, bendiciones. Dale, hermano. ¿Qué querías decir? Sí, lo que pasa es que yo entendía que en el contexto la prioridad era mantenerse ellos haciendo las cosas que son de Dios y no cosas que pueden resolverse sin desatender las cuestiones que nos alejan de la palabra, ¿no? Entonces, por eso ellos decían que el primero es atender las cosas que vienen de Dios y que no es justo desatender eso por atender cosas del mundo. Sí, hermano. La injusticia sería que el ministro, porque en este caso estaban hablando de los apóstoles, ¿no? Dice los 12, ¿quiénes? Los apóstoles. No parece bien, dice esta versión, que abandonemos la palabra de Dios por servir a la gente. Es decir, la función del ministro debería ser la palabra de Dios, no andar sirviendo mesas. No es justo que el ministro se ponga a servir mesas y desatienda la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la acción justa sería que la iglesia se encargue de las mesas, que la iglesia se encargue del servicio, que se levanten líderes para atender las mesas. Mire, pues hay dos áreas de servicio principal. Uno es el altar y dos, las mesas. ¿Sí? El altar, pues, refiere al ministerio, la palabra, la alabanza, todo lo que es la función ministerial, ¿no? Y las mesas, pues todo aquello que no es del altar, ¿no? Poner las sillas, ver el orden, el parqueo, ¿verdad? Eh, limpiar el lugar, ¿no? Esas son las mesas. Entonces, no es justo que le dejemos toda la carga a los niños. Yo estoy seguro que con mucho gusto lo pueden hacer, pero no, la iglesia no se está vistiendo con acciones justas al no colaborar con las mesas, al no colaborar con hacer la comida, al no colaborar con colocar la silla. No es justo. Entonces, no podemos vestirnos de justicia si nos servimos en la congregación, en las mesas. Claro, yo estoy seguro que la pastora Nina con mucho gusto limpia el lugar. Yo la conozco. Yo sé que el pastor José con mucho gusto también coloca la carpa o no sé, coloca las piezas. Claro, lo puede hacer, pero no es justo, sino que le toca al pueblo, a los líderes, al equipo hacerlo. ¿Para qué? Para que el ministro se dedique a la palabra de Dios, a la oración y a la palabra. Si no, de lo contrario, hermano, no podemos crecer. ¿Sí? Entonces, habría que buscar, habría que ir a ver cuáles son las acciones justas, pero eso ya nos queda a nosotros como tarea, para que nos vistamos de justicia y que el Señor eh, nos deje entrar a las bodas. Amén. Yo quisiera ir eh, terminando y dejar el tiempo también para si alguien quiere hacer algún comentario adicional, poderlo hacer, ¿verdad? Veo ahí varios hermanos, a ver si podemos autorizarles que abran su micrófono, o si quieren pueden levantar la manita y pueden también. Muy bien, pues si nadie quiere aprovechar la oportunidad, también es válido. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra y pedirle que nos ayude a presentarnos con las vestiduras correctas delante de Dios, que tengamos la cobertura correcta delante de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu bendición, por tus palabras, Señor.
por la instrucción que nos das en esta hora. Te agradezco, Señor, la oportunidad, Señor, que me das de compartir con mis hermanos de casa de Dios esta palabra. Y te pido que tu gracia, tu unción, tu Espíritu Santo nos ayude a cada quien para que nos revisemos qué vestiduras tenemos. Si no tenemos las vestiduras incorrectas para presentarnos delante de Dios. Te pido en el nombre de Jesús que, Señor, podamos vestirnos con lino, que son acciones justas. Te pido que podamos ser justos con los ministros, Señor, que nos cubren. Actuar con justicia, ser ayuda, ser apoyo y servir en las mesas. Servir cada quien en donde se nos asigne y poder juntos colaborar en el ministerio. En el nombre precioso de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos. Que podamos llegar al entendimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues qué gusto me da poder saludarles. Me hubiera gustado verles ahí con su cámara encendida, pero eh, en la próxima oportunidad les invito a que lo hagan. Pero sé que pronto les veré. Que el Señor les bendiga, les guarde y les mando un abrazo hasta donde se encuentren. Bendiciones.